Bienvenidos a Noticanal YT. Comenzamos con las noticias más recientes de Ecuador. Diana Salazar responde al pedido de información sobre su ubicación. La fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, utilizó sus redes sociales este 19 de diciembre de 2024 para responder a los requerimientos de Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Aguirre solicitó información al Ministerio Público sobre si Salazar está ejerciendo funciones en Ecuador y, de no ser así, bajo qué figura legal se encuentra fuera del país. Ciertos asambleístas han hecho sus cálculos, saben que en diciembre cumplí mis 40 semanas de embarazo y conocen las consecuencias del nacimiento, se lee en la misiva. También cuestiona las últimas declaraciones de la legisladora, promover el bienestar del recién nacido y de su madre, finalmente ha dejado ver su verdadero interés, conocer mi ubicación. Y aseveró que aquello no es de importancia para la opinión pública, mientras que sí de interés para las estructuras criminales que quieren acabar con mi vida y la de mi familia. Asimismo, lamentó que para algunos sectores políticos sea más importante conocer la ubicación de Salazar, que la de los procesados del caso Metástasis que continúan prófugos. Aclaró entonces que pese a su periodo de maternidad, el trabajo de la Fiscalía General del Estado no tiene que detenerse, no se ha detenido y no se va a detener. Los procesos continúan, porque la institucionalidad nunca ha dependido de una persona. Por otro lado, destacó el trabajo que ha realizado de la mano con Wilson Toainga, quien se encuentra sustentando los procesos Independencia Judicial, Reconstrucción de Manabí, Purga, Plaga y otros. Hizo un llamado a que la atención sea puesta en los casos importantes. Mientras nosotros enfrentamos a complejas estructuras criminales y obtenemos sentencias en los tribunales, otros reciben, entre aplausos y show político, a procesados, sentenciados y prófugos. Aseguró que a la Asamblea Nacional ha respondido y lo hará las veces que sea necesario, pero no violaré la ley por el capricho de unos cuantos, de los mismos cuantos de siempre. Salazar cuestionó la verdadera intención detrás del pedido, señalando que parece buscar su ubicación más que cumplir con una función pública. La fiscal criticó que estos pedidos prioricen conocer su paradero en lugar de localizar a procesados prófugos, como los implicados en el caso Metástasis. Además, señaló que mientras ella enfrenta amenazas de redes criminales, la Comisión de Fiscalización convoca a personas sentenciadas y prófugas, como Freddy Carrión, que es defensor del pueblo, condenado por abuso sexual. Salazar destacó que la solicitud de comparecencia para hablar de los chats filtrados de Fernando Villavicencio ocurre en un momento sensible, ya que atraviesa la semana 40 de su embarazo. La fiscal Diana Salazar aún no ha pedido su licencia de maternidad. Al ser consultada, la Fiscalía detalló que, una vez que la doctora Diana Salazar, fiscal general del Estado, se acoja a su derecho del periodo de maternidad conforme lo prevé la ley, se informará del particular a la opinión pública y a la ciudadanía, a través de los canales oficiales de la institución. Una vez que la fiscal acceda a la licencia de maternidad, 3 meses, la Fiscalía indica que, en ese periodo, está contemplado que el fiscal general subrogante Wilson Toainga asuma la titularidad de esas funciones, según lo establecido en el artículo 47 del Código Orgánico de la Función Judicial, que indica, la fiscal o el fiscal subrogante sustituirá a la fiscal o el fiscal general del Estado, en caso de ausencia temporal y justificada, y ejercerá las mismas funciones que el titular. En otro tema. Corte Constitucional suspende temporalmente la aplicación de la ley antipillos promulgada por el presidente Daniel Noboa. La Corte aceptó el pedido de medidas cautelares en contra de la norma, en la demanda de acción de inconstitucionalidad que interpuso la Asamblea Nacional. La Corte Constitucional admite a trámite la suspensión provisional de la Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del combate al lavado de activos que se publicó el 10 de diciembre de 2024 en el Registro Oficial. La denominada Ley Antipillos enfrenta una demanda de inconstitucionalidad que presentó la asambleísta correísta Viviana Veloz el miércoles anterior. La Sala consideró que existen elementos de gravedad, verosimilitud e inminencia para otorgar la medida cautelar de suspensión de la ley, expuso el organismo constitucional en un comunicado difundido este 20 de diciembre de 2024. La Corte Constitucional admitió a trámite una acción de inconstitucionalidad contra la denominada Ley Antipillos y suspendió su aplicación. La norma fue promulgada por el presidente Daniel Noboa como decreto ley, pese a que la Asamblea la archivó. El primer tribunal de la Sala de Admisión de la Corte adoptó la resolución este viernes, 20 de diciembre de 2024, al considerar que la demanda presentada 2 días antes por la correísta, Viviana Veloz, cumple con los requisitos para ser admitida a trámite. A su vez, el tribunal de la Sala de Admisión dispuso poner la causa en conocimiento del Pleno de la Corte para que determine si puede ser sustanciada de forma prioritaria. El trámite de este proyecto de ley urgente en materia económica derivó en una nueva pugna entre el gobierno de Daniel Noboa y la Asamblea. A pesar de que fue archivado por el Parlamento, Noboa envió el texto al registro oficial el 9 de diciembre, bajo el argumento de que el legislativo no había agotado el procedimiento que se requiere. La denominada Ley Antipillos incluye reformas a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, para el funcionamiento de los clubes deportivos y también un nuevo impuesto para la comercialización de carros usados. Incluso el Servicio de Rentas Internas ya había anunciado la configuración de los impuestos vehiculares para 2025. Seguimos con las noticias. Juez de Corte Nacional se retira a inteligenciarse sobre pedidos de nulidad en el caso Reconstrucción de Manabí. Este viernes se instaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en contra de 9 procesados, uno de ellos, Jorge Glass, es vicepresidente correísta. La tarde de este viernes, 20 de diciembre de 2024, se cumplió una fase de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en este caso, en el que se investigó un delito de peculado que habrían cometido 9 sospechosos, entre estos, Jorge Glass, es vicepresidente del gobierno de Rafael Correa y sus exministros Walter Solís y Carlos Bernal. La Fiscalía General sostiene que se habría abusado del dinero público que se recaudó a través de la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para enfrentar la emergencia en las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016 en Manabí y Esmeraldas.
Se esgrime que Glass y el resto de procesados priorizaron proyectos que no obedecían al contexto de emergencia y provocaron que los recursos fueran usados y destinados en obras que no estaban dirigidas a satisfacer las necesidades emergentes de la población. Esta audiencia la presidió el conjuez Marco Aguirre en una de las salas de la Corte Nacional de Justicia, en Quito, quien actuó en reemplazo del magistrado Julio Inga, sobre quien se sustancia una recusación. Aguirre logró la instalación de la diligencia al 10º llamado, ya que en 9 ocasiones anteriores hubo diferimientos por solicitud de los acusados. En la jornada, las defensas técnicas de 8 de los sospechosos solicitaron declarar la nulidad por inconformidad con los informes de peritos, con exámenes de la Contraloría General, con los plazos, y otros aspectos como que se los dejó en indefensión. La Fiscalía General del Estado, como titular de la acción penal, la Procuraduría General del Estado y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como acusador particular solicitaron al juez desechar los pedidos de nulidad. El titular de la Fiscalía, el fiscal subrogante, Wilson Toenga, desestimó 1 a 1 los pedidos de las defensas y solicitó al juez que declare la validez procesal y avancen a la siguiente etapa de esta audiencia, en la que se decidirá a quienes llama a juicio. El magistrado escuchó las invocaciones de cada uno de los intervinientes y suspendió la audiencia aunque no dio una fecha para la reinstalación. En este día, la defensa de Jorge Glass Espinel solicitó al juez que analice la posibilidad de concederle como medida de seguridad que sea trasladado a un hospital psiquiátrico. La defensa de Glass estuvo a cargo del abogado Andrés Villegas Pico, que refirió 3 vicios de nulidad incurridos por la Fiscalía, según dijo. Como la omisión de no tener la autorización de la Asamblea Nacional para el enjuiciamiento penal de un exvicepresidente de la República, que hubo ilegalidad en la detención de la exautoridad el 5 de abril en la Embajada de México en Quito, en donde se refugió por varios meses. También que hay un informe de la Contraloría General del Estado incluido en el expediente que se habría emitido después del plazo permitido para hacerlo. Villegas argumentó que hay registros documentales psiquiátricos suscritos por médicos del Ministerio de Salud Pública que señalarían que Jorge Glass tiene una alta probabilidad de que atente en contra de su vida. Recordó que días después de su captura en la Embajada de México en Ecuador en abril, lo trasladaron a la cárcel La Roca y se lo encontró inconsciente en su celda. El abogado pidió al juez Aguirre que se pronuncie sobre este posible vicio de nulidad del caso y si cabe o no cabe la aplicación de esta medida de seguridad. El internamiento en un hospital psiquiátrico se aplica a la persona inimputable por trastorno mental. Su finalidad es lograr la superación de su perturbación y la inclusión social. Se impone por los juzgadores, previo informe psiquiátrico, psicológico y social, que acredite su necesidad y duración. Las medidas de seguridad estarán a cargo del ente rector de Salud Pública.